En esta tarde vamos a hablarles del tema de la fe. No solamente la fe que nos vive la vida, sino que también vamos a hablar de qué significa la fe. ¿Qué significa para ustedes, para algunos de ustedes? La fe es la certeza de lo que no podemos ver, es lo que nosotros, por ejemplo, si le pedimos al Señor, nosotros tenemos esa fe de que el Señor nos oye, esa fe de que el Señor, nada es imposible para Él, y sabemos en realidad de que todo lo que nosotros estamos pidiendo se hará, pero a su tiempo, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. Amén. Se dice que la fe, el concepto secular de la fe, que la fe es una seguridad o confianza que nosotros tenemos en alguna cosa, en alguna persona o en alguna doctrina. Eso es lo que nos dicen los libros, las teorías sobre la fe. Se dice que en tiempos antiguos había tribus que tenían fe en ciertas cosas. Por ejemplo, habían tribus indígenas, que nos dicen algunos libros, que tenían fe en algunas plantas, en el sol, en la lluvia. Pero nosotros, como hijos de Cristo Jesús, solamente tenemos fe y certeza en Él y en lo que Él ha designado para nuestra vida. Amén. Dice la palabra en Hebreos 11:1 lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esto no quiere decir más que otra cosa, es que la fe es la certeza de que nosotros tenemos, de que veremos algo de que aún no existe. Es como cuando una persona dice, yo no tengo casa y no tengo el dinero para hacer la casa, pero sé que la voy a hacer, sé que la voy a construir, sé que lo voy a lograr. De eso se trata la fe. Dice un dicho, si tienes fe, tienes esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. La fe está íntimamente ligada a la esperanza, porque el que tiene fe tiene esperanza. El que tiene fe no puede decir que no tiene esperanza, porque la esperanza es siempre aquel sentimiento que nosotros tenemos de que esperamos algo, de que esperamos que algo suceda. La palabra nos habla de muchos hechos que nos demuestran cómo en los tiempos de Cristo había gente que tenía la fe plenamente puesta en Él. De hecho, la palabra nos habla en San Lucas 7, capítulo 7, versículo 3, de una historia del centurión romano. Vamos a buscar en la palabra Lucas, Capítulo 7, versículo 3. capítulo 7, versículo 3. Amén. Dice la palabra: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Quién era el centurión romano? El centurión romano era un hombre que era inconverso, era un hombre que no creía en Jesucristo. Este hombre había escuchado hablar de los milagros, los prodigios que Jesucristo hacía en las calles. Este hombre, al escuchar hablar de Jesucristo, él dijo, yo tengo fe en que ese hombre que hace milagros puede salvar a mi siervo. Al centurión romano se le estaba muriendo uno de sus siervos con una enfermedad. Estaba prácticamente agonizando, pero este hombre, aún no siendo creyente de Jesucristo, él confió y creyó dentro de él que Jesucristo podía hacer este milagro. Y este hombre, dice la palabra en el capítulo 7, versículo 4, dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedan esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque este hombre decía que él no era digno de que Jesucristo entrara bajo su techo. Él lo decía porque él reconocía que no era creyente o seguidor de Jesús. Él decía que
Como él no creía en Jesús, no era seguidor, perdón, de Jesús, él no era digno de que este hombre que hacía milagros visitara su casa. Y dice la palabra en el capítulo 7, versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este hombre estaba manifestando que con solo Jesús decir que su siervo se haría sano, él creía firmemente que así sería. O sea, le estaba diciendo en otras palabras, Jesús, si quieres no vayas a mi casa porque yo no soy digno de recibirte en mi casa. Pero yo sé que si desde aquí tú dices que mi siervo sea sano, así será, porque él estaba creyendo desde el fondo de su corazón. Y dice el versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló. Jesús estaba impactado de cómo era la fe de este hombre, que aún no siendo seguidor de él, tenía una fe plena en que Jesús hacía milagros. Y dice Jesucristo, os digo que ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. O sea, Jesús estaba impresionado como este hombre, no siendo seguidor de Jesucristo, cómo creía en los milagros que él hacía. O sea, él estaba impactado en ver cómo su propio pueblo que estaba con él, que dormía con él, a veces dudaba de las cosas que él hacía, y este hombre, no siendo seguidor de Jesucristo, confiaba y creía plenamente en los milagros que él hacía. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que con solo la palabra que el Señor envió desde donde él estaba, el siervo del centurión romano, que era un converso, fue sano. Así lo dice la palabra y se hizo el milagro. Porque hay una conexión entre la palabra de Jesús y Dios. Y entonces esa conexión se acciona. Dios es quien hace el milagro. Dios de arriba, a través de Jesús, de la palabra de Jesús. Amén. Jesús le dijo que se salve y se salvó. Amén. Y miren lo que dice, hermano, el versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es decir, cuando ellos ya llegaron con la palabra que el Señor había enviado, ya el siervo había sido sano. Lo consiguieron sano, porque fue sano por la fe que este hombre tenía. A lo mejor este siervo ni siquiera sabía que el centurión, que era su patrón, le estaba pidiendo a Jesús por él. Él simplemente recibió el milagro, lo recibió por misericordia, lo recibió por gracia y lo recibió por la fe que su patrón estaba teniendo en Jesús. Esto quiere decir, me viene a mi mente, de que a veces nosotros pedimos por familiares que son inconversos, y tal vez ellos ni siquiera saben que nosotros le estamos pidiendo a un Dios que vive, a un Dios que reina y que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y que ellos pueden recibir sanidad por la petición que nosotros en fe hacemos al Señor. Amén. Amén. Actualmente la gracia. Amén. Conseguimos otra historia impactante en la Biblia. Hay muchas historias de fe, pero les traigo esta otra historia que también ha sido muy impactante y ha sido una historia de la cual se ha hablado durante mucho tiempo, porque es un milagro grandioso que el Señor Jesús le hizo a una mujer. Dice la palabra en Lucas 8:43. Lucas 8:43. Dice la palabra que una mujer padecía de flujo de sangre. Esta mujer tenía 12 años siendo cautiva de esta enfermedad. Esta mujer, dice la palabra, que había gastado todo lo que tenía, había ido a médicos, había buscado remedios, había buscado ayuda, seguramente tal vez había visitado brujos, había buscado cualquier tipo de ayuda para ser libre de esta terrible enfermedad que le aquejaba. Esta señora tenía 12 años sangrando sin cesar. Había gastado mucho dinero. Había gastado todo su dinero, todo lo que tenía. Y tal vez en algún momento de su vida llegó a perder hasta la esperanza.
pero ella escuchó que existía un tal Jesucristo que hacía milagros. Y ella dijo, presumo yo que esta mujer diría, este es mi momento de encontrar yo mi milagro, mi sanidad. Porque se habla de un Jesús que va por las calles haciendo milagros. Y dice la palabra lo siguiente, en Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Dice la palabra que esta mujer ni siquiera le avisó a Jesús que ella tenía esta fe dentro de ella, ni siquiera le dijo, Señor, yo vengo a tocar tu manto para ser sana. Ella no le dijo, ella guardaba dentro de ella su fe, ella guardaba plenamente dentro de ella la fe de que tocando solamente el borde de su manto, dice la palabra, que ella tocó, presumo yo, esta orilla del manto, de la túnica de Jesucristo. Y dice la palabra que solamente por la fe que esta mujer tenía, fue sana. El Señor, como todos lo saben, sintió que alguien lo había tocado. Sí, porque... Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y esta mujer le manifestó que había sido ella, que le había tocado el manto y le manifestó las causas por las cuales lo había hecho. Y el Señor se maravilló también con la fe de esta mujer. Y dice la palabra, entonces Jesús le dijo en el versículo 45, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Era ilógico que él hiciera esta pregunta, tal vez para ellos, porque había mucha gente alrededor de Jesús en el momento, estaba la multitud, y todo, cualquiera lo podía tocar, porque estaban apretados. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Esta mujer prácticamente vino a tomar lo que ella consideraba que podía hacerla sana. Lo que ella en su alma sentía, este hombre me va a sanar, porque este hombre hace milagros. Ni siquiera tenía él que saber que ella tenía esta fe. Ya simplemente con la fe. Ni siquiera el Señor Jesús en el momento antes de que él lo tocara, él no conoció ni siquiera la voluntad de esta mujer. Dice el versículo 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer le manifiesta a Jesús la fe que ella guardaba dentro de sí para ser sana y le manifiesta, Señor, yo he sido sana porque toqué tu túnica, porque toqué la punta de la túnica de tu manto y fui sana. Amén. Su fe la sanó. Tenemos otra historia en la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22, donde nos habla de la hija de Jairo. Vamos a buscar Marcos. Hermana, aquí dice la mujer enferma y la hija de Jairo. Pero dice en Lucas. ¿Y aquí está en Marcos qué? Marcos 5, 22. Cinco 23. Dice la palabra que la hija de Jairo estaba agonizando. Era una niña joven que estaba agonizando y Jairo estaba desesperado. Y él buscaba que su hija no muriera, que su hija recibiera sanidad. Dice el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre le estaba diciendo a Jesús que viniera donde estaba su hija, que simplemente pusiera las manos sobre ella para que ella pudiera ser sana. Este hombre le estaba manifestando a Jesús la plena confianza y la certeza que él tenía en Jesús de saber que cuando este hombre llegara a donde estaba su hija, ella iba a recibir sanidad. Amén.
Y dice la palabra en el versículo 24, que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Y en ese mismo momento recibió también sanidad. Es el mismo momento en el que recibe sanidad la mujer del flujo desde hacía 12 años. Dice la palabra que Jesús fue donde estaba la hija de Jairo y puso las manos sobre ellas y fue sana. Una niña que cuando el Señor llegó al lugar donde ella estaba, la niña ya había fallecido. Y la gente murmuraba y le decían, Señor, ya la hija de Jairo ha muerto. Y el Señor Jesús puso las manos sobre la hija de Jairo y ella recobró la vida. Así dice la palabra. A ver. Lucas 8:42. Vamos a buscar la palabra del Señor en Lucas 8:43. Perdón, Marcos 5:22. Sigue. Dice el versículo 35 del capítulo 5 de Marcos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Los que estaban alrededor de Jesús le decían a Jairo, no molestes al maestro porque ya tu hija murió. Ellos le estaban robando a este hombre la fe que este hombre tenía. Pero Jesús luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas y cree solamente. O sea, él le estaba diciendo que con su fe él iba a poder recibir el milagro que esperaba. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, que era Jairo, vio el alboroto, a los que le lloraban y lamentaban mucho la muerte de la hija de Jairo. Es decir, ya la hija de Jairo en su enfermedad había agonizado, ya ella había muerto, es lo que dice la palabra. Cuando Jairo tal vez fue a buscar al Señor, posiblemente la dejó en sus últimos momentos, pero ya se decía que cuando Jairo estaba conversando con el Señor Jesús, su hija había fallecido. Y entrando, el Señor Jesús les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Yo me imagino que en ese momento algunas personas dirían, este hombre está loco, si ya la niña dejó de respirar, ya la niña murió, ¿cómo es que este hombre llamado Jesús va a venir a decir que la niña está durmiendo? Ella no está durmiendo, ella está muerta. Me imagino yo que en ese momento, muchas personas de las que estaban allí pensarían de esa forma, porque ya la habían visto agonizar, ya habían visto que la niña había dejado de respirar. Y dice la palabra que se burlaban de él. Me imagino que hacían burlas, chistes, como que, claro, ¿cómo va a decir él que está durmiendo si ya la niña murió? ¿Será que está loco? Y dice, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. ¿Qué significa Talita cumi? Traducido es, niña, a ti te digo, levanta. Entonces, la niña no estaba durmiendo, la niña había muerto, pero él le recobró la vida de esta niña, es decir, la hizo revivir. Ella volvió a la vida gracias al milagro de Jesús. Yo les vengo a hablar hoy a ustedes los que han dejado de creer en el Señor, los que tal vez creen en Él pero creen a medias. Les vengo a hablar a aquellos que han perdido la esperanza. Les vengo a hablar a aquellos que sienten que el Señor los acompaña un lunes pero un martes no. Les vengo a decir que la fe que tenemos que tener en el Señor debe ser plena, no debe ser una fe a medias, porque nosotros vamos a recibir los milagros que esperamos de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Si tu fe es pequeña, vas a recibir milagros pequeños. Si tu fe es grande, van a recibir milagros grandes. Todo va a ser, depende de la fe que ustedes tengan. Y como ya ha quedado claro en la palabra, nosotros podemos pedir por familiares, amigos, conocidos, vecinos, que no conozcan la palabra de Dios,
porque el Señor va a escuchar nuestras oraciones y Él conoce de la fe que nosotros llevamos dentro de nuestro corazón. Él sabe con qué fe nosotros les estamos pidiendo. Tal vez mucha gente dirá, yo tengo 15 años pidiéndole a Dios que me dé una casa, o tengo 5 años pidiéndole que me sane. Examínese, posiblemente usted le está pidiendo con una fe que solamente tiene un 5%. A lo mejor usted le está pidiendo a un Dios con una fe que solamente tiene un 5%, pero usted fue al médico y le dijeron que se tenía que tomar 15 medicamentos al día porque si no se iba a morir. Y les vengo a decir que la vida de ustedes no está en manos de un médico ni en manos de un medicamento. La vida de cada uno de nosotros está en manos del Cristo Jesús que vive y que reina. Amén. Y ustedes dirán, para ella tal vez es muy fácil decirlo porque ella no ha pasado por lo que tal vez yo he pasado, porque ella es una muchacha joven. Pero también les vengo a decir que yo también pasé por una enfermedad muy terrible. El enemigo empezó a atacarme hace un tiempo. No era una enfermedad tal vez física, sino espiritual, porque ya mi vida estaba llena de inmundicia y el Señor quería sacarme del lugar donde yo estaba. Y para Él sacarme de allí, Él sabía, porque el Señor nos conoce a todos, conoce nuestros corazones y nuestras mentes. Él sabía cómo lo iba a hacer. Él sabía que si Él permitía, porque el Señor no nos regala enfermedades, pero Él sabía que si Él me daba la espalda, y yo iba a empezar a sufrir padecimientos de salud, Él sabía que yo lo iba a buscar. Él sabía porque Él dijo, mi hija cuando esté sufriendo me va a buscar a mí. Yo empecé a tener ataques de taquicardia a tal punto que cada vez que comía me costaba respirar, me costaba caminar, estaba a punto de desmayarme. Y fui al cardiólogo y la doctora me dijo que yo tenía que ser dependiente de un medicamento para la taquicardia, un medicamento que empecé a tomarme siendo inconversa. Las cosas fueron empeorando porque yo seguía en el mundo. Yo todavía no había llegado a los pasos del Señor, aún conociéndolo, porque hace 20 años lo conocí. Yo decidí, estando en el mundo, dejar estos medicamentos porque será que yo pensaba que con mi propia fuerza yo lo iba a lograr. Y el ser humano puede tener fuerza de voluntad para lograr muchas cosas, pero sin Dios puede ser que logre algunas, pero no va a llegar lejos. Entonces, las cosas fueron empeorando, hermano. Y me tocó llegar a los pies de Cristo por situaciones difíciles. Me fueron apretando en todos los aspectos. El Señor me abandonó de tal manera que me dijo, te tengo que abandonar, porque si no te abandono, te voy a perder. Y yo te amo. Prefiero abandonarte ahorita, que sufras ahorita, y sé que vas a llegar a mí a tener que perderte, porque si el Señor me seguía cuidando y seguía teniendo misericordia de mí, Él sabía que yo iba a seguir en el mundo, iba a seguir enamorada de la calle, enamorada del dinero y enamorada de las cosas vanas, de las cosas que no valen nada, porque esas cosas no se pueden comprar con dinero. Amén. Y fue tanto su misericordia que le dio vida, pues, y usted está predicando que está en obediencia a Dios. Amén. Donde otros no van a hacer, entonces Él decide llevárselo antes que vuelvan para atrás. Pasó el tiempo y con mi salud las cosas empeoraron. Y un médico, cardiólogo, me dijo, si usted no se toma el medicamento, las cosas se le van a poner oscuras. Porque si usted sufre de taquicardia, usted se tiene que tomar el medicamento, porque su cuerpo no va a funcionar bien. Y yo le dije, ya había llegado a los pies de Cristo, era muy nueva, pero ya yo había escuchado de las historias de fe que estaban en la Biblia y de la promesa que el Señor había guardado para mí. Y yo le dije al médico, yo no me voy a tomar ningún medicamento. Y él me dijo, no se lo va a tomar, no me lo voy a tomar, porque yo no le pude manifestar todo al médico, porque los médicos son incrédulos de la palabra. Sin embargo, le dije, mi vida no va a depender de un medicamento. Yo no voy a vivir pegada a un medicamento. Hermanos, yo no tomo medicamentos para la taquicardia. No tomo ningún medicamento. Yo tengo la plena fe que mi vida y mi corazón palpitan de acuerdo
a como el Señor quiera que sea. Amén. Yo me voy a ir de este mundo cuando el Señor así lo decida, cuando Él lo permita. Cuando se cumpla usted Y lo que mi tiene. fe es tan grande que yo no tomo medicamentos y cada vez que vaya al médico me repite lo mismo, que usted se tiene, no, yo no me voy a tomar mi medicamento. Y mi vida ha ido mejorando a pasos grandes, agigantados. Y es tanto que estuve con un quebranto de salud en el estómago. Y en una madrugada el Señor me reveló en un sueño que había una vía digestiva donde tenía una úlcera. Sabía que estaba pasando algo muy grave con mi cuerpo porque me costaba respirar, me costaba caminar, me costaba hablar, me costaba comer. Y yo dije, Señor, mi vida está en tus manos. Y el Señor me dijo en un sueño, allí tenías cáncer, allí tenías una úlcera y yo te la quito. Amén. Gloria a Dios. Me lo dijo en un sueño. Y yo lo creí. Y creo esa palabra. Amén. Posterior a eso, he ido mejorando poco a poco. Perdí 15 kilos de peso. 15 kilos que ocasionaron que perdiera las vitaminas de mi cuerpo, la fuerza, la energía. Y en este momento de mi vida, tengo misericordia por todo aquel que pasa por una enfermedad. Y tengo aún más misericordia por aquel que está en un quebranto de salud o en una situación en su vida en la que no conoce a Jesucristo y tiene que atravesar estas situaciones sin conocer a un Jesús que él puede salvar. Amén. Porque a mí no me salvó ni la clínica, ni el médico, ni el medicamento. Yo estoy aquí parada delante de ustedes por la misericordia del Señor. Amén. Amén. Porque Satanás me persiguió para matarme. Él quería que yo muriera. Él quería que yo quedara inválida en una cama, que quedara incapacitada, que me volviera loca o tal vez que muriera desnutrida. Pero yo le creo a un Señor que vive y que reina. Y aunque tenga 15 kilos menos, y aunque los médicos hayan dado muchos diagnósticos, yo no creo en ese diagnóstico. Porque Él me ha dicho a través de sus hijos los profetas que yo voy a conquistar muchos territorios. Amén. Que yo voy a llevar su palabra y que muchas almas se van a convertir a través de la palabra que el Señor ponga en mi boca. Amén. Entonces, hermanos, si yo no creyera que veré la bondad de Dios en mi vida, simplemente yo estuviera muriendo. Pero estoy aquí y cada día voy a estar mejor porque creo lo que el Señor me dice. Si el Señor dice en su palabra que Él sana, yo estoy segura que el Señor Amén. va a terminar de hacer la obra. Le digo algo, yo también lo creo. Amén. En eso que usted está diciendo. Amén. Yo también lo creo. Es muy Porque fácil. Jesús es muy grande, Amén. es inmenso. Amén. Es tan grande que no lo podemos ver. Amén. Si lo Y vemos, pasa otra cosa. A veces nosotros como hijos de Dios nos empezamos a preguntar por qué no recibimos los milagros que hemos pedido tan fervientemente. Pero nosotros debemos de examinar qué está faltando, en qué estoy fallando o qué está pasando, porque yo le estoy pidiendo algo a Dios, a mi Señor, y no me lo concede. Evalúen. Tal vez nosotros a veces pedimos, Señor, quiero que me sanes de la pierna, Señor, quiero que me sanes del dolor en el estómago, Señor, quiero que sanes a mi hijo, Señor, quiero que sanes a mi hermana que padece una enfermedad incurable, pero resulta que cuando me levanto en la mañana el vecino me da los buenos días y yo no le respondo. Porque yo peleé con el vecino hace 5 años y no lo he perdonado. Si la palabra me dice que yo debo perdonar para ser perdonada. Si ustedes quieren recibir milagros, levántense a las 3 de la mañana. Pídanle al Señor perdón. Perdonen a todos aquellos que le hayan hecho algún mal en la vida, porque todos en algún momento hemos recibido daño de alguna otra persona. Ustedes perdonan, el Señor los va a perdonar. Dice su palabra que Él ha pagado por nosotros en la cruz del Calvario, ha pagado con su sangre para que ustedes y yo vengamos a pedirle. Imagínense lo fácil que nos dejó el Señor la tarea. Él se ha quedado, Él pasó por una cruz y se ha quedado en el trono esperando que sus hijos le pidamos. Mucha gente padece por años y muere a manos de Satanás porque nunca abrieron su boca para decirle, Señor, perdón porque me equivoqué. Señor, toma mi vida, cambia mi vida. Porque la gente tiene orgullo, porque la gente tiene altivez, porque la gente cree que es más poderoso que Dios. Nadie, dice la Biblia, que no hay rodilla que no se doble ante el poder de Dios. Ninguno de nosotros podemos darnos a nosotros mismos
lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos nosotros viene de la misericordia de Dios. Si usted necesita salud, el único que le puede dar salud es el Cristo que vive y que reina. Si usted necesita provisión en su hogar, Él nos dice en su palabra que ofrendemos y diezmemos, y Él nos va a dar aún más de lo que le estamos dando, porque Él es el dueño del oro y el dueño de la plata. Y dice también su palabra que Él nos brinda paz. Una paz no como la que da el mundo, porque la paz que Él nos da no añade tristeza. La paz que el Señor nos da es una completa paz. Dice también su palabra que en Él hallamos el gozo. A veces ustedes conocerán cristianos que a lo mejor cargan unos zapaticos viejitos y andan a pie con una ropita viejita y una Biblia que les regalaron. No tienen para el desayuno y son ya las 9 de la mañana, pero andan con una sonrisa en la cara, porque ese es el gozo que da Jehová. El gozo que no depende de dinero, que no depende de un hijo, el gozo que no depende de cómo está el país, el gozo que no depende de que si hay una situación de quebranto en el mundo, me va a afectar a mí, porque yo ando en el gozo que me ha dado Cristo Jesús. También dice la palabra que en Él hallamos libertad. Toda persona esté oprimida o esté quebrantada o se sienta en una cárcel, porque aunque ustedes no lo ven en lo físico, en lo espiritual, en este mundo, hay mucha gente que está atada y que está presa. Y ustedes me dirán, ¿y eso cómo es? Yo veo a la hermana normal, veo al hermano normal, pero resulta que ustedes no ven las cárceles espirituales. Las cárceles espirituales en las que en este momento el mundo están dando. Hay gente que va por la calle caminando y a ustedes les parecerá que es libre y son cautivas. Hay gente que está cautiva de miedo. Hay gente que está cautiva de soledad. Hay gente que está cautiva de una enfermedad. Hay gente que está cautiva porque no tiene dinero, porque pasa necesidad. Hay gente que la mente los ha destruido. Los pensamientos que pone Satanás, los pensamientos que pone el enemigo en las mentes de las personas para hacerlos presos en una cárcel. A Satanás, él es un experto engañador. Él engaña a las personas para tenerlas cautivas y presas. Satanás a mí me engañaba y me decía que si yo caminaba un trayecto cuando estaba muy enferma, que si yo caminaba me iba a morir. Y yo al principio le creía, yo prefería no caminar. Y yo decía, no puedo caminar porque si yo camino me voy a morir. Y un día empecé a ir a la iglesia a escuchar la palabra. Y a mí la palabra me dice que no es así, pues, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es todo. O sea, si me dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo creí esa palabra. Yo la creí, yo dije, yo voy a caminar porque a mí no me va a pasar nada, porque yo estoy segura que voy con el Señor. Y es tanta la misericordia que el Señor tuvo para conmigo, porque yo me paraba en las madrugadas a pedirle de rodillas, que el Señor envió un ángel a mi cuarto. Envió un hombre rubio, alto, de cabello rubio, de rizos, ojos claros. Y ese hombre vino con una libreta y estaba molesto. Y yo decía, tiene que ser un ángel por las características y por lo que él me dijo. Más dudaba y decía, pero ¿por qué estaba bravo? Pero él no estaba bravo conmigo. Él vino molesto, como que el Señor me envió para que tomara el pedido que tú le vas a hacer hoy. Pero él estaba molesto no conmigo, sino con los que me habían hecho daño. Y él trajo una libreta y un bolígrafo. Y él anotó lo que yo le había pedido al Señor en oración. Y me dijo, no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Y él lo dijo en voz audible. Yo no estaba dormida, estaba despierta a las 2 de la mañana. Y lo que ese hombre estaba diciendo, bueno, no es un hombre, es un ángel, se estaba escuchando en unos auriculares que yo usaba para dormir, porque el tormento que yo tenía era tanto que yo pasé meses de mi vida sin dormir, sin descansar. Y lo que ese ángel me dijo, lo escuché yo en mis auriculares. Entonces tal vez muchos dirán a los incrédulos, ella lo que está es loca, a lo mejor estaba soñando. Pero resulta que como Dios no es mentiroso y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, a partir de ese día el Señor me hizo libre. Me hizo libre y yo empecé a dormir y empecé a descansar y empecé a sentirme mejor y empecé a tener fuerza y empecé a tener vigorosidad.
Entonces, a lo mejor es muy fácil para aquel que no estaba enfermo decirle al que está enfermo, levántate y anda. Pero yo pasé por allí. Yo pasé por allí, sé lo que se siente. Y les vengo a decir a ustedes que si en algún momento les ha fallado la fe, a partir de hoy no duden del Señor. Porque si ustedes le piden de corazón, con un corazón contrito, humillado, con un corazón sincero, arrepentidos, pídanle perdón por sus pecados, perdonen a quienes les han hecho daño. El Señor les va a conceder todo lo que ustedes pidan. Y todavía faltan milagros. En estos días le comentaba al pastor que uno de los médicos me había dicho que cuando una persona baja de peso muy drásticamente, tendía a aparecer en su cuerpo piedras en la vesícula. Y me hicieron un ecograma y el doctor dice, mira, tienes que operarte porque hay piedras en tu vesícula. Para ellos te lo dicen como si fuera muy fácil, como cambiarte la franela. Pero como yo le creo a un Cristo que vive, me dieron cita con el cirujano y yo no voy a ir. Porque mi cirujano me dice la palabra que mi médico por excelencia es el Señor. Y yo les estoy dando este testimonio que va a quedar grabado. Yo les voy a dar a ustedes testimonios más adelante, que por mi fe yo voy a ser sometida a una cirugía por el Espíritu Santo. El Señor va a elevarme a un lugar santo, me va a sacar todas las piedras de la vesícula y yo voy a estar otra vez en este lugar manifestando este testimonio. Voy a dar fe de este testimonio porque yo lo creo. Y si yo no creyese o dudara del Señor, ya yo hubiese ido corriendo al cirujano porque tengo seguro y le puedo decir al cirujano, doctor, planee la cirugía porque yo me quiero operar. Pero yo no la voy a planear porque yo estoy segura que el Señor me va a sanar. Amén. Gloria a Dios, segura. Señor. Y en esta tarde yo les vengo a invitar a ustedes que tengan esa misma fe que yo he tenido. Y que si esa fe aún no está en ustedes, que le pidan al Señor que descienda sobre ustedes un espíritu de fe, para que todo lo que ustedes necesiten para ustedes o para su familia, lo puedan obtener a través de las peticiones al Señor, pero con fe. Nada de lo que le pidamos al Señor sin fe nos lo va a dar, porque Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Esta es la palabra que he venido a traer de parte del Espíritu Santo de Dios. Espero que haya tocado sus corazones. Amén. Gracias.